Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Mentes Narcisistas. Y bueno, en el día de hoy quería hacer un vídeo no muy largo, quizás de unos 15 minutos, algo más corto de lo habitual. No quiero tampoco sobrecargar, además últimamente tengo problemas con la cámara, no sé qué le sucede a la batería, y con el teléfono pues tampoco tengo por lo visto mucho espacio en él. Así que bueno, sin más dilación paso al tema de hoy. El tema de hoy es el de el trauma relacional. Y bien, ¿qué es eso del trauma relacional? Porque yo hasta hace muy poco nunca había oído hablar de esto. Nos podemos hacer una idea de lo que significa, pero ¿qué es exactamente eso del trauma relacional? Pues bien, venía hablando con el psicólogo cuando me comentó este término y yo empecé a buscar sobre él, ¿no? Ya me pude hacer una idea más o menos de por dónde iban los tiros. Y la verdad es que pues ha venido a resolver prácticamente todas mis dudas, ha despejado toda duda que yo pudiera tener. Y yo creo que toda persona que ha vivido en un ambiente tan rígido, disfuncional, con padres narcisistas, donde uno es narcisista y por lo general pues el otro es o codependiente o está ausente o no llega tampoco a cubrir tus necesidades, ¿no? Porque, claro, acabar en relación con un narcisista significa que muy emocionalmente sano uno no está. No nos gusta escuchar esta parte, pero es así. Entonces, claro, uno pues escucha los términos de narcisismo, de trastorno de personalidad, codependencia, trastorno de estrés postraumático complejo también, que es un término que llevo ya escuchando desde hace tiempo, he hablado de él en el canal. Y la mayoría de las personas, pues como que habiendo vivido en ambientes así, vienen a reflejar síntomas propios de esto, ¿no? Bueno, pues si yo no me encuentro en ninguno de estos, ¿cómo decir?, términos, ¿no? No me puedo aplicar ningún término a mi persona, pero yo me veo con aspectos propios tanto de uno como de otro, ¿qué soy?, ¿no? Claro, a mí siempre me ha parecido que el término más ajustado es el de conarcisismo. Bueno, claro, tienes un padre o una madre que no es o alcohólico o dependiente de una sustancia, sino que tiene un trastorno de la personalidad narcisista, pues que eres un conarcisista. Vas a oscilar en comportamientos de sometimiento y de adaptación a esa persona, y donde vas a quedar en un segundo plano para satisfacer sus necesidades, y por otro vas a comportarte en ocasiones cuando te sientas inferiorizado con esa agresividad propia del narcisista, con reacciones muy exageradas, ¿no? Viniendo a reflejar eso. Claro, es lógico, han sido tus figuras referentes. ¿Cómo no vas a tener aspectos similares? Pero ojo, hay algo que es mucho más profundo y que no tiene que ver tanto con la imitación. Tiene que ver con cómo te has sentido tú y cómo te has desarrollado tú desde tu tierna infancia. Y, por supuesto, podemos entender que al no tener unos padres reflectivos, empáticos, comprensivos, que te ven, que te atienden, ¿no?, esas necesidades emocionales, que tú estás relacionado con ellos, van a generar en ti una frustración, van a generar en ti una pérdida de la, ¿cómo decir?, de la genuinidad, de la, no sé si está bien dicho, de la autenticidad del vínculo, ¿no?, que tienes con ellos. Por lo tanto, el trauma relacional, que es la base del desarrollo precisamente de todo esto que he mencionado, de los trastornos de personalidad, al menos en el narcisista, en el límite también, en el caso de la codependencia, que bueno, no es un trastorno psíquico, pero desde luego pues son una serie de comportamientos disfuncionales que van a llevar a la persona a no vivir su vida en plenitud, o bueno, pues a no vivir focalizada en sus propias necesidades, ¿no? Luego, pues el estrés postraumático complejo también tiene como base esto, porque se forma muy pronto en la vida de la persona. Pudiera darse en otras etapas de la vida, pero generalmente es cuando, o sea, sucede cuando uno es muy pequeño. Y bueno, pues claro, uno se va a ver con cosas en común, ¿no? Vas a presentar rasgos seguramente de narcisismo, aunque ya digo, no patológico, otros algo codependientes,
seguramente más de codependencia o de conarcisismo. Bueno, sí, dentro del conarcisismo va a estar más presente esa sumisión. Sumisión inconsciente, sumisión en el sentido de adaptarme más a las necesidades de otros para no llamar la atención, porque ese es el mensaje que me han estado enviando. Claro, ahí es a donde yo quiero ir. Entonces voy a pasar a explicar lo que es el trauma relacional, de dónde viene, en mi caso, cómo se ha generado y, extrapolando un poco mi caso, creo que de manera acertada, porque siempre sucede de manera muy similar, pues también al caso del resto de las personas que lo están pasando o que lo han pasado. Bien, por tanto, el trauma relacional se refiere a la ruptura de la seguridad, ¿no? Ruptura de la seguridad en el vínculo, de que esas personas me van a cuidar, de que para esas personas soy importante, de que esas personas entienden lo que les digo, entienden mi sentir, quieren pasar tiempo conmigo, me quieren escuchar. Eso es muy importante en la vida de una persona. Es muy, muy, muy importante. Es casi tan importante como el comer o como el respirar. Está demostrado. Entonces, el ser considerado, el ser visto, el ser reconocido es muy importante porque formamos parte del mundo, nos relacionamos con los demás en base a una idea propia de nosotros mismos, que va a ser buena o no tan buena, quizás. De ahí el bajo autoconcepto o el autoconcepto. Eso está en nosotros y se nos infunde desde bien pequeños de una u otra manera a base de muchos mensajes que se nos lanzan. Entonces, no necesariamente tiene que ser por un maltrato físico enorme o por una negligencia de gran porte, ¿no? Pudiera ser que una persona por una susceptibilidad genética pues pudiera desarrollar esto, ¿no? Sí, en una familia con varios hermanos, uno lo desarrolla, otro no. ¿Por qué uno sí y otro no? Que muchos padres es como lo que siempre van haciéndote creer, ¿no? Como de alguna manera revictimizándote. Es que claro, a tu hermana pues eso no le ha afectado. Es que como que el raro eres tú, ¿no? Bueno, pues es que cada uno es diferente. Unos pudieran desarrollarlo, otros no. ¿En base a qué? A los estilos de apego, generalmente. Si uno es más ansioso ambivalente, pues tiende más a desarrollar esto. Si uno es más evitativo, pues oye, tendrá sus problemas también, por supuesto, porque uno no sale indemne de una familia así, pero desde luego hay unos que quizás lo acusan más que otros. Bien, esto debe ser mantenido en el tiempo. Por lo general no es debido a un evento único. En el trauma relacional, que muchas veces se habla como trauma relacional complejo, lo que ha sucedido es que se ha mantenido, es como el estrés postraumático complejo, ¿no? Donde no es que sea un evento único, es que son muchos. Son muchos eventos donde el mensaje que se te está enviando es el de no, tú no eres válido, no, tú no eres lo suficientemente bueno como para ser tenido en cuenta o como para ser escuchado, con cosas tan simples como un sentir en un día determinado en relación a tu tristeza o en relación a tu miedo, donde se minimiza o se ignora y se te dice que bueno, que no pasa nada, que ya está bien, que no llores, que qué más da, que bueno, creo que se entiende, ¿no? Situaciones en las que, bueno, pues qué sé yo, quizás el niño vea que sus padres no están ahí para él, no tienen tantos problemas ellos mismos en relación a esto, precisamente, habiendo llegado a la etapa adulta y de padre o madre ya en su etapa maternal o paternal, donde no son capaces de llevar a cabo bien sus funciones, porque no les han dado a su vez eso. Ellos son los primeros que sufren esto, y este es el trauma intergeneracional, esa es la transmisión. Por eso hay que zanjarlo, ¿no? Y muchas veces pues no son conscientes, no lo hacen adrede, creen que bueno, que lo están haciendo bien, ni siquiera se lo plantean, por muy increíble que parezca. Entonces, claro, ya lo dije en otros vídeos, el tema de ser codependiente, tener rasgos de codependencia, no implica ser una persona empática, no, y voy a decir por qué. Nuevamente, porque es una persona que, a diferencia del narcisista, tiene las miras puestas en los demás. Quiere hacer cosas por los demás, focaliza la mente en los demás, en las cosas de los demás,
por no conectar con lo suyo propio. ¿Y por qué no conectas con lo tuyo propio? Porque te han enseñado a que no lo hagas, a que mires más por los demás. Claro, aquí se derivan dos posibilidades tras el trauma relacional. El primero, ser así, adaptarse a los demás, tú no eres importante, estás en un segundo plano, solo eres querido si haces tu parte, ¿no? Y luego, en un menor porcentaje de los casos, aunque bueno, también los hay, y por supuesto, de eso va también el canal, ¿no? De las mentes narcisistas, pues se desarrolla un trastorno de personalidad narcisista, donde el niño se revela y dice, pues oye, mira, no quiero que me des esto, es un sufrimiento muy grande el que se tiene al no ser visto, al no ser considerado, y en vez de ser poca cosa y ser estar en un segundo plano y ser, pues eso, un desecho, poco menos, que es como se siente un niño, pues dice, no, de eso nada, yo voy a ser mejor que tú, yo voy a estar por encima de ti, ahora mismo tú no me vas a ningunear, y de alguna manera se vengan en su etapa adulta con aquellas personas con las que se topen, porque no pudieron hacerlo con esas personas que estaban por encima. Claro, esos niños no pueden huir o no pueden o luchar, ¿no? O sea, se congelan. Eso es la disociación. Ahí se empieza de alguna manera a romper la personalidad. Es lo que conté en otro vídeo, de que es como tener una hoja de papel que tiene un precio, tiene un valor, sabes la utilidad que tiene, puedes escribir en ella, ¿no? Tiene un coste monetario, pero claro, si tú la rompes en 1000 pedazos, que es lo que al final le acaba sucediendo a la persona si se percibe poco valiosa, si se percibe no tenida en cuenta e inexistente e invisible, pues eso, al ser una necesidad vital de todo ser humano, va de alguna manera a perder, bueno, va a perder el valor, va a perder la consistencia, no va a saber quién es, y va a buscar toda su vida el encontrarlo a base de manera sistemática y rígida en su pensar, el atacar a los demás, ¿no? Porque se siente poco válido, porque se ha sentido atacado, porque se ha sentido presente en un mundo hostil, ¿no? Así que tiene que quedar por encima, es lógico, es una defensa. No acusemos a esta gente por mala que haya sido, ¿no? Y mal que nos haya tratado, porque no deja de ser gente vulnerable que en el fondo de su ser, pues es la persona, es un niño pequeño, maltratado y hecho de menos, ¿no? Entonces, bueno, pues entender de dónde viene esto, gente, entender que el trauma relacional, claro, nos vamos a ver con cosas muy parecidas. En momentos de nuestra vida habremos tenido que actuar de una manera más narcisista, quizás, para hacer frente a esto, aunque seamos conscientes de ello, aunque no lleguemos al punto de un trastorno y esté inconsciente, que es lo que pasa cuando hay un trastorno de verdad, ¿no? Pudiera haber ciertos rasgos, no por el hecho de imitar a tus figuras, sino por el hecho de que tú mismo están repitiendo contigo ese patrón de comportamiento. A un narcisista le han tratado mal, no lo han visto y hace inconscientemente lo mismo que le han hecho, ¿no? No verte, no tenerte en cuenta. Un codependiente también hace eso, porque es el mismo origen, pero con unas respuestas distintas ante el mismo problema. Entonces, tampoco se relacionarán contigo en base a necesidades tuyas muy físicas, el darte de comer, el vestirte. Cuando eres muy pequeño y cuando eres un adulto, no saben mirarte tal y como tú eres. El niño quiere ser visto en su esencia y como es. Y cuando existe falta de sintonía entre cómo son capaces de verlo y de protegerlo y de cuidarlo con cómo quiere ser protegido, ser visto y ser tenido en cuenta, pues entonces hay una disrupción, existen ya los problemas, ¿no? Los conflictos psíquicos. Bueno, pues así a modo de un poco como de ejemplo, comentar que en el caso de mi progenitor, bueno, mi progenitor narcisista, por supuesto, a modo egocéntrico, narcisista, todo para mí, ¿no? Algo así, ha sido incapaz de verte como tú eres, ha sido incapaz de hacer esto. Bueno, decir que este canal está hecho para un poco como para echar fuera frustraciones y compartirlo con vosotros que estáis aquí porque habéis pasado por algo parecido, tenéis interés y puede ayudaros, ¿no? Bueno, sin perder el hilo de lo que estoy diciendo, comentar que bueno, como a modo de anécdota, bueno, de anécdota y un poco a modo explicativo de por qué a mí se me ha podido desarrollar esto. Bueno, pues desde muy pequeño siempre sentí
lo que estoy diciendo, ¿no? Que no era escuchado, que no era visto, que no era tenido en cuenta, que pedías algo a lo mejor acerca, ya digo, de un miedo, de un temor, de que te sientes solo, de que sientes que no tienes atención, no tienes amigos, o no, lo que sea, desde bien pequeño, y ver que esas personas son incapaces de reflejarlo, ¿no? De que no te entienden, de que no son capaces de satisfacer eso, de que sigues estando solo, de que sigues teniendo miedo, pero porque no están contigo, a lo mejor se te quedan mirando y te dicen, ah, bueno, hijo, ya se te pasará, y ya está, y no toman medidas, ¿no? Y cuando ya eso se va acrecentando, y es posible que en la sociedad te lo acaben viendo, ¿no? En los niños en el cole, cuando vas creciendo, que tienes inseguridad, que no tienes un autoconcepto muy bueno porque te han estado enviando ese mensaje, muchas veces en relación a problemas que yo, por ejemplo, pueda recordar del tipo, oye, mira, es que me roban el bollicao, la merienda en el colegio, ¿no? Un niño de 3 o 4 o 5 años. Y decírselo a sus padres y decir, ah, bueno, hijo, pues bueno, pues vale. O no darse cuenta, ¿no? O decirte cosas del tipo, ah, bueno, pues te cambio la merienda y te pongo otra cosa. Y de esa manera, lo que te están haciendo con esa escasa inteligencia emocional es decirte, me importa más la otra persona, tú no me importas, no voy a pelear por ti, no voy a ir allí a cantarle las 40 a los profesores, a tus tutores, a tus cuidadores, a los padres de ese niño. No, es un ejemplo, ¿vale? No es más que un ejemplo de un trauma de un niño que puede tener un niño y de cómo los padres son incapaces de ver eso. Son incapaces de darle la importancia que merece y poco menos que se posicionan del lado del otro. O si te, qué sé yo, te insultan porque vas vestido de una manera y no vas vestido de marca, que esto ya algunos niños lo hacen, decirte que, bueno, pues te tendré que vestir a su manera, ¿no? Claro, esto es que es inimaginable. Es como, ¿cómo es posible que le dé más importancia a su criterio que al tuyo? O sea, te están mandando ese mensaje continuo. Cuando yo era adolescente o preadolescente, con unos 12 años, vivía con mi madre, ya estaban mis padres separados, una de las cosas que me pasó mucho fue que yo me sentía desatendido, me sentía ya con cierta necesidad de ir conociendo gente, de socializar más, tenía muchas dificultades para esto, desde, ya digo, desde los 3 o 4 años. Y nunca me vieron, nunca me atendieron esa necesidad, y es más, me hacían ver que yo era un niño raro, que era extraño, que quizás casi como que me lo merecía, ¿no? Claro, esto un niño lo encaja como muy dolorosamente. Y no solo eso, no solamente no te ayudan, no solamente no te prestan atención y te dan una solución, sino que encima le pueden dar la vuelta y decirte que es que tú no les das atención a ellos, a tus padres, ¿no? O sea, que tú no les haces de soporte emocional, que te están mandando el mensaje de que o tú haces algo por mí o yo no voy a estar ahí para ti. Con lo cual, más de lo mismo, tú eres poca cosa, no eres suficiente, yo estoy por encima, tú debes hacer algo para ser querido, ¿no? Te están mandando ese mensaje. Es lógico que un niño en esas circunstancias, un chaval, un adolescente, no quiera estar con su madre o no quiera estar con su padre, ¿no? Porque le estás enviando esa información. En mi caso, mi madre tenía tal rabia hacia mi padre que todo lo que yo le venía a decir, cualquier cosa que yo le pedía, me la rechazaba, ¿no? Déjame en paz, déjame tranquila, lo que sé es que tú estás del lado de tu padre. Un niño no está del lado ni de su padre ni de su madre, está del lado suyo, de sus necesidades, y estará con quien se las cubra, ¿no? Entonces, bueno, pues para no enrollarme mucho más y, bueno, dejando como apunte esto, que al final ese es el problema, ¿no? Que no te sientes atendido, no te sientes tenido en cuenta ni escuchado. Es más, muchas veces pareciera que el hecho de decirlo, de exponerlo, te hace indigno o te convierte en una persona poco válida, con lo cual se refuerza ese sentir, ¿no? Hay que estar atento a las señales que envían los hijos y escucharlos y prestarles atención y no esperar que ellos den nada a cambio ni sean reflexivos, porque no es su función en la vida, esa es la de un padre o una madre. Así pues, bueno, me queda poco de vídeo ya, me despido aquí, ojalá pudiera estar un poco más, quizás haga una segunda parte sobre esto.
Y nada, que muchas gracias por llegar a este punto. Cualquier duda que tengáis, escribidme en la cajita. Y nada, un saludo. Chao.